tardes, estimadas y estimados participantes. Les saluda Giovanna Goto Salazar. A nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades, les damos la cordial bienvenida a la elección 20, objetivos, criterios de focalización, priorización, elegibilidad, servicios, procedimientos de afiliación, articulación con otras instituciones para la implementación del servicio, cobertura a nivel departamental, estrategias y principales logros. Para el desarrollo de la lección de hoy, se tienen previstos dos momentos metodológicos: el desarrollo del tema programado y un segundo momento para absolver las preguntas o dudas referidas al tema. Toda pregunta que ustedes quieran hacer lo podrán realizar a través del chat de la sala Zoom. Como finalidad de la lección, tenemos que al final ustedes van a comprender el marco lógico y operativo que rige la entrega de la pensión no contributiva, analizar también el proceso de mantenimiento de padrón y las reglas de consistencia de datos, identificar las estrategias de mejora de procesos en la cadena de transferencias monetarias. Para el desarrollo de esta sesión, debemos tener en cuenta que vamos a participar de manera activa, respetuosa, cordial y pertinente. Deberán tomar nota del contenido y formular preguntas cuando sea necesario. Usarán el chat exclusivamente con fines académicos. No grabar ni difundir la sesión sin autorización. Y cumplir las indicaciones que el docente pueda dar durante la clase. En estos momentos, damos la bienvenida al doctor Yuri Frank Álvarez Torres, quien estará a cargo de la sesión del día de hoy. El doctor Yuri es ingeniero en sistemas y computación. Tiene un diplomado en liderazgo e inclusión social y acceso a derechos por la OEA. También tiene diplomados en gestión pública y gestión por procesos, análisis de datos, especialista en Business Intelligence, con múltiples certificaciones en Power BI, SQL Server, Power Query y Power Pivot. También tiene formación en transformación digital, seguridad de la información, ISO 27001, ethical hacking y gobierno electrónico. El doctor cuenta con experiencia reciente en la cadena de valor de los programas sociales, como Programa Nacional Contigo, del 2024 hasta el 2026. Se desempeña en la Unidad de Operaciones y Transferencias. También tiene experiencia en Programa Nacional Juntos en el año 2023. Se desempeñó en la Unidad de Tecnologías de la Información y en el programa Pensión 65 del 2019 al 2022. Se desempeñó en la Unidad de Operaciones. Actualmente ocupa el cargo de coordinador de la Unidad de Operaciones y Transferencias del Programa Nacional Contiguo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En estos momentos damos parte al doctor Yuri Frank Álvarez, que tendrá la ponencia esta tarde. Bienvenido, doctor. Gracias por la presentación. Buenas tardes con todos los asistentes. Para mí es una oportunidad muy grata de estar a cargo de esta sesión para poderles compartir lo poco de la experiencia que tengo dentro de los programas sociales. He aceptado con mucha satisfacción y alegría esta oportunidad y bueno, y esperemos que todos pasemos un par de horas muy agradables nutriéndonos de nuestros conocimientos, porque esto va a ser una retroalimentación al final con las preguntas que podamos tener de parte del auditorio. A continuación voy a pasar a compartir la presentación que hemos preparado para hoy día. Correcto, entonces empezamos. Este es el módulo número 11 que está a cargo del Programa Nacional Contigo. Tenemos la lección número 20. El título es Gestión Operativa del Programa Nacional Contigo. Bueno, como ya lo ha explicado al inicio Giovanna,
Nuestros objetivos del curso son comprender el marco normativo y operativo que rige la entrega de la pensión no contributiva. También es analizar el proceso de mantenimiento de padrón y las reglas de consistencia de estos. Identificar las estrategias de mejora de procesos en la cadena de transferencia monetaria. Pero antes de pasar a desarrollar estos temas, quería hacer una pregunta para ver qué tanto conocimiento tiene el auditorio respecto a nuestro programa contigo. Yo les voy a agradecer que por intermedio a través del chat, perdón, puedan emitir sus respuestas. Eh, una de las primeras preguntas es, ¿ustedes han oído hablar del Programa Nacional de Entrega de la Pensión No Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en situación de pobreza contigo? El nombre es un poco largo, pero esa es la denominación, el nombre que mediante la norma legal se le ha otorgado al programa. Las respuestas, por favor, por el chat. La segunda pregunta es, ¿sabe usted qué servicio otorga el Programa Nacional Contigo a la ciudadanía? Y la última pregunta es, ¿conoce usted las características de la persona con discapacidad severa? Por favor, ahí en el chat me van compartiendo sus respuestas. Bueno, planteadas estas preguntas, vamos a pasar a desarrollar nuestro tema de hoy. Básicamente los puntos que vamos a desarrollar el día de hoy está orientado a los objetivos del programa, que vamos a verlo a detalle. Hemos visto la parte inicial. Eh, Después vamos a ver los criterios de focalización, priorización y elegibilidad. Cabe resaltar de que todos estos temas tienen un marco legal y nos tenemos que sujetar a ello dentro del desarrollo de nuestras labores dentro del programa. El servicio que nosotros otorgamos a la ciudadanía, los procedimientos de afiliación, el detalle, la articulación con otras instituciones para la implementación del servicio, la cobertura a nivel departamental, las estrategias que utilizamos para el desarrollo de nuestras actividades y los principales logros del programa. Entonces, entremos de lleno a nuestro tema de hoy. El marco normativo principal que les estoy presentando a continuación básicamente va en función a la ley 29973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad y su reglamento. Este es un punto importante sobre el cual gira el servicio que presta el Programa Nacional Contigo. Tenemos el Decreto Supremo 004 del 2015 del Ministerio del MIM, que crea el programa de entrega de la pensión no contributiva para personas con discapacidad severa en situación de pobreza y su modificatorio. Eh, Acá, si ustedes pueden observar, el programa fue creado el año 2015, pero pertenecía eh, al Ministerio de de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Posteriormente, nosotros, en 2018, mediante el Decreto Supremo 008, se aprueba la transferencia del programa Contigo al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y modifica el nombre que tiene actualmente a Programa Nacional de Entrega de la Pensión No Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza Contigo. Después tenemos la Resolución Ministerial 138 del 2025, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Entrega de la Pensión No Contributiva Contigo, que básicamente nos da las funciones que nosotros desarrollamos para lograr el objetivo que nos ha trazado el Estado peruano. Ahora vamos a ver el marco conceptual. Esta es una mirada macro, se podría decir, sobre la cual gira todo el servicio que otorgamos a la ciudadanía, que es la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social hacia el 2030. Si ustedes ven acá en el gráfico, acá están la mayoría de los programas nacionales, los programas sociales, y cada uno dentro de la política y del eje de la política que corresponde. Si ustedes pueden ubicar el programa Contigo, está en el eje número 3, que es incrementar las capacidades de la inclusión económica de jóvenes y adultos. ¿Esto a qué se refieren? El servicio que nosotros brindamos es un servicio transversal a la
supervivencia del ciudadano. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros le otorgamos el servicio a personas de 0 años hasta adultos mayores de 60 años. La edad no corresponde a una limitación para que el ciudadano pueda ser beneficiario de nuestro programa. Y estamos dentro de este eje de la política nacional del 2030. Y acá también ustedes pueden ver los otros programas sociales están en otros ejes. Por ejemplo, el programa Pensión 65, que básicamente el servicio es similar al que presta nuestro programa Contigo, pero ellos están en el pilar número 4, que es mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. ¿Cuál es el objetivo del programa Contigo? El objetivo fundamental del programa Contigo es la búsqueda de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad severa en situación de pobreza, para lo cual se le otorga una pensión no contributiva de 300 soles bimestrales. Este es el objetivo principal del programa. El programa, si bien es cierto, brinda este servicio, pero dentro de sus funciones tiene dos misiones fundamentales. Una de ellas es la transferencia monetaria que acabamos de describir, de 300 soles de manera bimestral, y la otra es el acompañamiento al usuario a su hogar, a su comunidad, a través de la articulación de los aliados estratégicos. ¿Y quiénes son los aliados estratégicos? En su mayoría a nivel nacional son los gobiernos locales. La norma legal nos dice de que dentro de los gobiernos locales, las municipalidades distritales, provinciales, debe existir una oficina que le dé el apoyo a la persona con discapacidad severa. Y esta se llama OMAPET, Oficina Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad. Entonces ellos son nuestros aliados estratégicos. También tenemos como aliados al MINSA, el cual nos proporciona información básica, base, se podría decir, es el insumo principal que nosotros utilizamos para poder identificar a nuestra población objetivo. Y las otras instituciones como el Ministerio de la Mujer, CONADIS y la sociedad civil en general. Acá también les estoy presentando dentro de lo que es el manual de operaciones del programa, de manera resumida, cuál es el mapa de procesos del programa. Como pueden ver acá, en la parte central está eh, la misión, el proceso misional 001, que está marcado en rojo, que es de gestión de entrega de la pensión no contributiva, y el segundo proceso misional, que es la gestión del acompañamiento. Sobre estos dos procesos misionales centrales, es lo que nos apoyamos con las otras unidades de apoyo y unidades estratégicas, que son las de apoyo, que son la unidad de administración, asesoría jurídica, la unidad de comunicaciones, la unidad de tecnologías de la información, y en los procesos estratégicos nos apoya la unidad de planeamiento y presupuesto, la unidad de gestión y control institucional, OSI, y también la unidad de modernización, que es parte de planeamiento y presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá como insumos? Los insumos son las necesidades que tienen las personas con discapacidad severa que se encuentran en una situación de pobreza. ¿Y qué es lo que nosotros otorgamos luego de aplicar todo este procedimiento, este proceso y el desarrollo de nuestras actividades principales? Es de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad severa en situación de pobreza. Si bien es cierto, cada uno de ustedes estará pensando, pero ¿qué hace una persona con 300 soles en 2 meses? Bueno, para la persona normal, como todos nosotros que no padecemos felizmente de estas adversidades, de la discapacidad severa o algún tipo de discapacidad en sí, de repente parece poco, pero a las personas que están dentro de la situación de pobreza es una ayuda. Muchas veces estas personas no tienen los accesorios para poder afrontar su condición. Nosotros debemos ver, por ejemplo, una persona con discapacidad severa que tiene discapacidad motora, que tiene de repente la limitación de caminar, tiene que comprar un accesorio que es una silla de ruedas, y una silla de ruedas pues cuesta bastante dinero. Para una persona en situación de pobreza, la contribución le sirve
por lo menos para que pueda afrontar estas necesidades. Si bien es cierto, no va a ser en un mes o 2 meses, pero posteriormente puede ir acumulando y poder, puede seguir adquiriendo estos accesorios. Eso es por una parte. Por otra parte, el proceso misional del acompañamiento, pues trata de que esta persona sea insertada dentro de la sociedad y admitida como una persona normal, porque muchas veces nosotros tenemos el tabú de inconscientemente relegar a estas personas o de alguna manera decirlo, discriminarlas, ¿no? Entonces, este proceso trata de que esto se mitigue y que la persona llegue a realizar sus actividades y su vida de la manera más normal posible y con la aceptación de la sociedad. Ahora hablemos de los requisitos de elegibilidad. De acuerdo a la norma, al Decreto Supremo de Creación 004/2015 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, son tres los requisitos que se solicita al ciudadano para poder ser parte del padrón de usuarios. Uno de ellos es contar con un certificado de discapacidad severa. Este certificado de discapacidad severa lo otorga el Ministerio de Salud y está emitido conforme a la normativa técnica de salud para la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad. Hace unos minutos le decía que este es nuestro insumo principal. Nosotros, nuestra población objetivo está compuesto netamente por estas personas con la certificación de discapacidad severa que nos proporciona el MINSA. Acá hagamos un paréntesis y vamos a describir que dentro de la discapacidad existen tres clasificaciones, que son la discapacidad severa que acabamos de ver, la discapacidad media y la discapacidad leve. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos focalizando nuestra población objetivo solamente a aquellas personas con discapacidad severa. Ahora, dentro del segundo requisito de elegibilidad está de que la persona no debe percibir ingresos o pensión. ¿Esto qué quiere decir? De que nosotros tenemos que hacer un cruce de información para determinar de que esta persona no reciba ningún ingreso económico, ya sea de instituciones públicas o privadas. Esta también es una limitación. Nosotros al respecto estamos planteando de que este requisito pueda desaparecer. Una persona, como les había dicho hace unos minutos, las personas con discapacidad severa tienen un costo muy alto que afrontar versus a las personas que no padecemos de esta condición. Entonces, esta limitación, pues, se ve un poco adversa y en desventaja para ellos. Entonces, nosotros como programa estamos haciendo la documentación respectiva y los hemos trasladado ya al Congreso de la República para que este requisito que está dentro de la ley pueda ser suprimida y pueda cambiar. Dicho esto, pasamos al requisito de elegibilidad número 3, que es encontrarse en situación de pobreza. Acá nosotros requerimos la información del órgano de focalización de hogares y del sistema del SISFO, Sistema de Focalización de Hogares. Nosotros, cada una de las personas a nivel nacional, estamos focalizados y tenemos una clasificación socioeconómica. Algunos están con clasificación socioeconómica de no pobre y la gran mayoría de la población a nivel nacional está con una clasificación socioeconómica de pobre, pobre extremo. Nosotros atendemos a estos dos tipos de clasificación socioeconómica, pobreza y pobreza extrema. Entonces, estos son los tres requisitos de elegibilidad que debe cumplir el ciudadano para poder ser parte del padrón de usuarios del programa Contigo. Acá les estoy presentando un esquema, un panorama general de lo que es el proceso misional de entrega de la pensión no contributiva. Nosotros iniciamos, si ustedes ven en la parte central, con el proceso de registro de una solicitud de afiliación, que es el formato PC1000. Eh, Acá el ciudadano puede
hacer su inscripción a través de las OMAPETs, de las oficinas municipales, solicitar su afiliación al programa Contigo. Posteriormente vamos a ver la clasificación del tipo de afiliaciones que tenemos. Entonces, la principal es a través del sistema que está en la nube y que cualquier municipalidad puede ingresar y registrar al ciudadano. Para esto, el ciudadano obviamente tiene que apersonarse a la municipalidad para lograr este fin. Esto lo hemos hecho pensando porque nuestra población, como acabamos de ver, está dentro de la clasificación de pobreza y pobreza extrema. Y muchas veces estos ciudadanos de repente no tienen este servicio de internet o no tienen hasta una computadora para poder hacerlo en línea, ¿no? Pero los que sí pudieran hacerlo, lo hacen directamente en el sistema. Ahora, la afiliación consiste en presentar la solicitud de afiliación y se evalúa la supervivencia del ciudadano. Se evalúa su identidad a través de RENIEC y también se puede ver algunas alertas respecto a al incumplimiento de estos tres requisitos de elegibilidad que hemos visto. Posteriormente, con esta información, nosotros procedemos a la elaboración del padrón de usuarios. ¿Qué hacemos en este procedimiento? Nosotros tenemos que solicitar información a entidades públicas y privadas. Estamos hablando de un promedio de 33 entidades que nos proporcionan información respecto a estos ciudadanos. En el último padrón que hemos emitido, que ha sido el miércoles 25 de marzo, hemos tenido más de 400.000 ciudadanos que hemos tenido que evaluar para que estos puedan determinar si es que entran o no entran al padrón de usuarios. Imagínense esta cantidad multiplicada por 33. Estamos hablando de un volumen de información muy importante. Es aquí donde se evalúan otros requisitos, ¿no? Que ya lo vamos a ver al detalle. Acá ya podemos empezar a hablar de la interoperabilidad. Si bien es cierto, acá vemos tres requisitos. El requisito uno, como ya hemos dicho, nos proporciona la información el MINSA a través de los certificados de discapacidad severa. El requisito 2, tenemos que evaluar que el ciudadano no tenga una subvención, un ingreso económico de entidad pública o privada. Y acá entra la ONP, la Superintendencia de Banca y Seguros. Dentro de la Superintendencia de Banca y Seguros tenemos a 11 instituciones privadas, que son las AFPs y las aseguradoras. Requerimos información del Ministerio de Defensa, de la parte específica de pensiones, del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional del Perú, de la Caja, de Pensiones Militar Policial, de Salud, del CIS, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la SUNAT, del programa Pensión 65. ¿Por qué del programa Pensión 65? Porque está constituido también como una entidad que le presta un pago por pensión y ahí está su nombre, ¿no? Pensión 65. Entonces, si ellos perciben o son usuarios del programa Contigo, no pueden ser usuarios del programa Contigo. Y viceversa, ¿no? También el programa Pensión 65 nos requiere nuestra información para que ellos puedan filtrar a estos usuarios que ya pertenecen a nuestro programa y limitarles su ingreso al programa Pensión 65. También pedimos información al INAVIF, al programa Aurora, que es del Ministerio de la Mujer, al IPD. Ahora hemos hablado de estos dos requisitos y la información que requerimos a grandes rasgos. Y para el requisito 3, como ya hemos dicho, pedimos información al órgano de focalización, que es el CISFO. Ellos nos proporcionan esta información de la clasificación socioeconómica de todos los ciudadanos. Y finalmente hacemos otro tipo de validaciones. Esto ya es a detalle para ver el tema de ingreso de los usuarios, que se llama prelación, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Es para más o menos fijar en qué posición, en qué prioridad ingresa un ciudadano respecto a su edad, respecto a su género, respecto al ámbito donde vive. Puede vivir en una zona de emergencia, puede vivir en el Brain, puede vivir en zona de frontera, y de acuerdo a la normativa vigente, ellos tienen la prioridad para entrar. Y son 8 niveles de priorización, que lo vamos a ver a detalle,
Y acá también nosotros tenemos que cruzar información, ¿no? Tenemos que cruzar información con el INPE, con Migraciones y con la información que nos proveen las municipalidades. También nosotros tenemos unidades que hacen trabajo de campo. Nosotros en el programa tenemos solamente 3 unidades territoriales, que son la Unidad Territorial de Lima, la unidad Territorial de La Libertad y la Unidad Territorial de Cajamarca. Y esta es nuestra limitación, no tenemos presencia de campo a nivel nacional. Entonces, acá es donde requerimos la información de las oficinas municipales de apoyo a la persona con discapacidad, que ellos sí tienen presencia en campo y tienen muchos de ellos la logística para hacer visitas constantes a las personas con discapacidad severa. Entonces, nosotros nos apalancamos de la normativa vigente para hacer una coordinación con ellos y poder requerirles la información de la situación de estas personas si es que se requiriera. Continuamos con este gráfico y podemos ver de que con todos estos requisitos elaboramos el padrón de usuarios. Pero después de elaborar el padrón de usuarios, nosotros tenemos que hacer las coordinaciones con el Banco de la Nación, porque a través del Banco de la Nación es donde se pagan o se hace el desembolso de este dinero. Ahora, quiero detenerme acá y ver la parte superior derecha que dice autorización del cobro. ¿Por qué tenemos un procedimiento de autorización del cobro? Acabamos de describir de que nosotros atendemos a personas con discapacidad severa. Muchas de estas personas con discapacidad severa son menores de edad. En la legislación que tenemos, las personas menores de edad no pueden hacer un cobro de una cuenta a pesar que esté a su nombre. Ellos necesitan una persona adulta que sea su apoderado para que puedan hacer este cobro. Dentro de la condición de discapacidad severa tenemos adultos que no pueden expresar voluntad por su misma condición de la discapacidad. Eh, Hay una serie de diagnósticos que hacen de que la persona esté postrada en cama, que no pueda movilizarse, que no pueda hablar y, como acabo de decir, no pueda expresar su voluntad. Estas personas adultas también necesitan de otra persona para que puedan hacer efectivo el cobro de la pensión a través del Banco de la Nación. Entonces, a este procedimiento nosotros le llamamos autorización del cobro, que es una manera de que nuestros usuarios tengan las facilidades para que puedan cobrar la pensión que nosotros otorgamos. Bueno, si ustedes han visto, tenemos la parte de afiliación, la parte de la transferencia monetaria y la parte de la autorización del cobro. Después de estos procedimientos que les he explicado a grandes rasgos, viene el padrón de usuarios. Y dentro de nuestro padrón de usuarios es emitido a través de una resolución de dirección ejecutiva. Y tenemos una clasificación de nuestros usuarios, que son los usuarios regulares o continuadores, los usuarios nuevos, los que se incorporan en cada padrón, cada 2 meses, los usuarios reincorporados. ¿Qué es un usuario reincorporado? Es aquel usuario que en su momento ha venido cobrando la pensión no contributiva, pero que en algún momento no ha cumplido uno de los 3 requisitos que acabamos de describir. Entonces, al no cumplir un requisito, este es retirado del padrón de usuarios. Pero pasa el tiempo y de repente uno de los requisitos es de que pasó de ser pobre o pobre extremo a no pobre. De repente el CISFO lo evaluó posteriormente y determinó después de un tiempo que volvió a su condición de pobreza o pobreza extrema. Entonces se extingue la situación por la cual fue excluido del programa y tiene la posibilidad de nuevamente regresar al padrón, y a ellos se les llama, se les denomina usuarios reincorporados. Tenemos a los usuarios suspendidos. Estos usuarios son aquellos que tienen una alerta. ¿Eso qué quiere decir? De que viene una información de parte de la municipalidad que el usuario ha fallecido, pero para que esto pueda aplicarse necesitamos nosotros un documento fehaciente que pueda certificar el fallecimiento. El ente que nosotros utilizamos para poder certificar un fallecimiento es la información de RENIEC, porque en la RENIEC se registra esta condición a través del trámite que puedan hacer los familiares
o directamente, ¿no? Entonces, si es que nos llega una alerta donde no se presenta ninguno de estos documentos, ningún certificado de función, ningún acta de función, y es producto de una visita donde de repente no se ha recogido la información, el elemento que pueda demostrar este hecho, este usuario es suspendido del padrón. ¿Eso qué quiere decir? Que el usuario no pierde su condición de usuario, sino que momentáneamente por un padrón se le suspende y no se hace el depósito. Este, pero posteriormente, este, eh, el usuario cuando se recaba esta información, se recaba los papeles o de repente aparece ya el registro en RENIEC, eh, este usuario se le levanta la suspensión y se le sigue pagando normalmente su pensión, que es cada 2 meses, 300 soles, ¿no? Y finalmente tenemos la clasificación de usuario desafiliado. Un usuario desafiliado, como acabamos de ver, es aquel que deja de cumplir uno de los requisitos y es retirado del padrón de usuarios. Y como la normativa al final nos dice que nosotros tenemos que difundir nuestro padrón de usuarios, también a través de estas entidades, de las oficinas municipales, de nuestras plataformas, de nuestra unidad de comunicación e imagen y de las notificaciones que nosotros hagamos a nuestros usuarios, hacemos la difusión del padrón de usuarios cada 2 meses. Ahora vamos a ver al detalle el procedimiento de afiliaciones. Eh, si ustedes ven acá, todo empieza con una base nominal de afiliaciones. Esto lo vuelvo a repetir para que quede claro. Esta base nominal de afiliaciones está compuesta por la base de datos del Ministerio de Salud de personas con discapacidad severa. Está también la base de datos de nuestros usuarios regulares que han venido cobrando la pensión no contributiva. Y finalmente están aquellos usuarios que han presentado su solicitud de afiliación a través de las OMAPETs. Acá quiero hacer un paréntesis para explicarles de que nosotros tenemos dos tipos de afiliación, ¿no? La afiliación de parte y la afiliación de oficio. ¿Qué es la afiliación de parte? La afiliación de parte es cuando el ciudadano presenta su solicitud y expresa su voluntad de querer ser parte del padrón de usuarios a través del formato PC1000, con ayuda de la municipalidad, o lo puede hacer, como ya dijimos, a través de su domicilio, si es que tuviera los servicios de Internet y una computadora para hacerlo. La afiliación de oficio. La afiliación de oficio es la afiliación de una persona con discapacidad severa que ha sido reportada a través del Ministerio de Salud. Hay personas que cumplen con los requisitos y que no necesariamente han presentado su solicitud de afiliación, pero como manda la norma, la ley de creación, tan solo por tener la condición de discapacidad severa, aunado a ello la clasificación socioeconómica de pobre por extremo y que no perciba ninguna subvención económica o pensión, entonces ellos pasan a ser automáticamente usuarios del programa, siempre en cuando el presupuesto que nosotros tenemos obviamente lo permita. Nosotros actualmente le prestamos el servicio de la pensión no contributiva a 142.771 personas. Y ese es el presupuesto que nos dan cada 2 meses para poder cumplir con este objetivo. ¿Eso qué quiere decir? De que nuestra población objetivo es mucho mayor que este número. Estamos alrededor de 388.000 personas registradas a nivel nacional que tienen la condición de discapacidad severa. Algunos cumplen los requisitos, algunos no cumplen los requisitos, pero aquellos que cumplen los requisitos y que no podemos incorporarlos al padrón de usuario, pues quedan en cola de espera y a la expectativa de que en algún momento puedan entrar. ¿Y cómo se da esto? Se da a través de el retiro de los usuarios regulares. Hemos hablado de usuarios que son desafiliados,
de repente por incumplimiento de uno de los requisitos, pero la gran mayoría de los desafiliados que se da cada 2 meses a la evaluación del padrón son por fallecimiento, en su gran mayoría. Y tenemos un retiro del padrón de usuarios de alrededor de 1.000 a 1.400 personas, usuarios, cada 2 meses, que generan la misma cantidad de vacantes. Entonces, estas vacantes eh, son incorporadas de la cola de espera que tenemos. Eh, y acá es lo que también les quiero explicar de los requisitos de priorización. Para que un usuario pueda incorporarse al padrón, luego de cumplir estos 3 requisitos, hay un nivel de priorización. Si ustedes ven en el último cuadro en la mano izquierda, dice criterios de priorización y acá está descrito estos niveles de priorización. Si ustedes pueden ver, la prioridad número 1 para que ingrese un ciudadano es la información que nos manda el MINSA de personas que son adherentes al tratamiento de TBC. Estas personas tienen la primera prioridad y prácticamente todos los que nos reporta el MINSA entran cada 2 meses al padrón de usuarios, que no, en su número no son muchos, no pasan de 50 personas exageradamente, ¿no? Luego viene la segunda priorización, que son personas que presentan su solicitud de afiliación y que están en distritos priorizados con mayor vulnerabilidad. Eso es lo que les comentaba casi al inicio. Hay una normativa respecto a esta priorización y nosotros le damos atención preferente a aquellas personas que viven en el Braen, en el Guayaga, en zona de frontera y una clasificación igual, ¿no? Y aquellas personas que están en distritos declarados en emergencia. Hay muchos decretos supremos que han salido a raíz de las precipitaciones pluviales y los desastres que estamos pasando a raíz de ello. Entonces, todas estas personas que están dentro de estos distritos priorizados tienen la segunda prioridad para el ingreso al padrón. Posteriormente viene los ciudadanos que también tienen una solicitud, han presentado una solicitud, pero que su edad está dentro de los niños, adolescentes, que son mujeres y que son personas adultas mayores de 60 años. Ellos tienen la tercera priorización. La cuarta prioridad la tienen las personas que han sido retiradas del programa y que presentan una solicitud de reincorporación a raíz de que ya se extinguió el motivo por el cual dejaron de ser usuarios del programa. La quinta priorización son las zonas de sensibilidad geográfica temporal, aprobado obviamente por un dispositivo legal, ¿no? Acá son, por ejemplo, estos distritos que hemos hablado, que están en estado de emergencia por las lluvias, va a tener un plazo perentorio en cuanto dejen de seguir dándole esta condición de zona de emergencia. Entonces, cuando termine esto, obviamente estos distritos ya no van a tener esa priorización, por eso hablamos de un tema temporal. En la sexta prioridad está la solicitud de afiliación de parte, personas desplazadas. Hay una normativa vigente de que nos dice que nosotros le debemos dar preferencia a aquellas personas desplazadas por distintos motivos. Uno de ellos ha sido por el tema del terrorismo en su momento. Y posteriormente, el criterio 7 y 8 son aquellas personas que no tienen la solicitud de afiliación, pero que también están comprendidas dentro de pobreza extrema. Y la última es a las que no tienen ningún nivel de priorización, ¿no? Entonces, de esa manera es la forma en que se selecciona a las personas para que puedan ingresar al padrón de usuarios. Acá nosotros tenemos la priorización de criterios versus al cruce de información de todas las entidades que ya hemos descrito anteriormente. Entonces, acá el resultado de toda este match que se hace con las distintas bases de datos que hemos descrito, nos da como resultados la categorización de los usuarios dentro de nuestro padrón. Y el mecanismo final para que esto sea legal es de que estos
ciudadanos sean reconocidos a través de una resolución directoral y que ésta también sea difundida a través de los medios que ya hemos descrito anteriormente. Eh, Acá hemos visto la parte principal del tema de hoy, que es el aspecto de la afiliación de usuarios. Ahora vamos a ver los puntos claves de todo este tema. Pero antes de seguir, quería hacer a manera de un pequeño receso, a ver, Giovanna, si me apoya, en leer las respuestas a las preguntas iniciales. Algunos dicen que sí conocían el trabajo de contigo. eh, Otros dicen, en el caso sobre el tema de discapacidad severa, son aquellas personas que dependen de otra. Sobre la primera pregunta, perdón, algunos decían que no conocían lo que trabajaba contigo, nunca habían escuchado eh, ese nombre de ese programa. Otros que era la primera vez también que escuchaban el nombre del programa. Hay otra respuesta también donde dice que el programa otorga una pensión bimensual a personas con discapacidad severa en situación de pobreza que no reciben otros ingresos. Esas son las respuestas que han dado. Muy bien, gracias. Gracias, Giovanna, por el apoyo. Ujú. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema, nuestras diapositivas. Y las ideas clave que pretendemos que queden dentro de ustedes es de que nosotros tenemos un flujo resultado de la aplicación de nuestros procesos, que es la calidad y la focalización. Y esto se compone en cuatro fases. Como hemos visto, la captación a través de las solicitudes de nuestros usuarios. Eh, Tenemos la segunda fase, que es la evaluación, que es asegurar el cumplimiento de los tres requisitos de acuerdo a ley. Estos son nuestros potenciales usuarios. Se les dice potenciales usuarios porque todos están en evaluación. Cabe resaltar de que nuestros usuarios que ya vienen cobrando anteriormente también se convierten en potenciales usuarios al nosotros hacer el proceso de elaboración de padrón. ¿Por qué? Porque a ellos también se les tiene que evaluar si es que en su momento cumplen o siguen cumpliendo con los requisitos que manda la ley. La tercera fase es la fase de elaboración de padrón de usuarios, que lo hemos descrito a detalle, que es el generar el listado oficial de usuarios activos y suspendidos, que también ya lo hemos visto al detalle. Los usuarios activos son los que cobran sin ningún problema, ya sea el usuario o su autorizado para el cobro o apoderado, como se le suele llamar. Y los suspendidos son aquellos que se reserva el monto de la suspensión en tanto no quede clara la alerta de posible incumplimiento de uno de los requisitos. Este es el padrón de usuario regular y tenemos un padrón de usuario complementario. Justamente este padrón complementario es para subsanar las observaciones de los usuarios suspendidos y a través de este mecanismo, mediante acto resolutivo, se efectiviza el pedido de transferencia de la pensión no contributiva a través del Banco de la Nación. Y en la fase 4 viene el monitoreo, que es darle mantenimiento al padrón de usuarios, es actualizar la información. Si bien es cierto, hemos dicho de que se evalúa cada 2 meses, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a revisar la condición de nuestros usuarios cada 60 días, sino que día a día se van presentando casuísticas, la cual nosotros tenemos que estar actualizando la condición de usuarios y resolver al término de los 30 días la condición real de nuestros usuarios. Respecto a nuestro punto central de la afiliación e ingreso de nuestros usuarios, la puerta de entrada es la captación de usuarios. Y acá vamos a recordar las modalidades de afiliación que tenemos, que son afiliación de parte y afiliación de oficio. Como ya haciendo un recordaris, tenemos la presentación de la solicitud y esto se ingresa a través de los aliados estratégicos o mesas de parte de nuestra institución y no nuestras unidades territoriales. Y obviamente quisiera que esto quede claro,
afiliación de oficio, que es todas aquellas personas que tienen una certificación de discapacidad severa reportadas por el MINSA y que de repente no necesariamente hayan presentado una solicitud de afiliación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en este proceso de validación inicial de la afiliación? Nosotros tenemos el estado de la evaluación de estas solicitudes de afiliación, que es finalizado si esta solicitud cumple con todos los requisitos y con toda la información que el usuario nos alcanza para poder evaluar su condición. Las solicitudes con estado de pendiente son aquellas que le falta juntar alguna documentación que de repente no esté completa, ¿no? Y tiene un plazo de 15 días para subsanarla. Muchas veces hay personas que presentan una solicitud y lamentablemente no le ponen la firma o de repente no presentan algún tipo de dato que tenga que ser llenado dentro de esta solicitud. Y finalmente tenemos el estado de rechazado, es el incumplimiento de criterios de validación inicial. Entonces, hay algunas solicitudes de afiliación que de repente no son aceptadas porque carecen de la información básica y necesaria para nosotros darla por admitida. Tenemos la fase más crítica de este proceso, que es la validación de requisitos. Eh, Más adelante, en una segunda oportunidad, nosotros vamos a ver al detalle este tema, pero todo esto tiene un requisito legal que es identificar a la persona, determinar su condición de discapacidad severa y determinar su situación de su clasificación socioeconómica. Acá podemos ver que la fuente de información, como ya lo hemos dicho, son distintas entidades públicas y privadas, y entre las más importantes para validar la condición de una persona y su supervivencia y su identidad es la RENIEC. Nosotros, a diferencia de otros programas, tenemos extranjeros dentro de nuestro padrón. Actualmente tenemos alrededor de 40 extranjeros que forman parte del padrón de usuarios y la validación de su información tiene que ver por los registros de migraciones, su validación de su carnet de extranjería y obviamente en el caso de los nacionales, de los conciudadanos, el DNI. El MINSA ya creo que ha quedado clarísimo que nos da la información de la población objetivo con discapacidad severa. Adicionalmente a ello, para la priorización, nos proporciona información sobre las personas que son adherentes al TBC. Y finalmente está el Office ante CISFO con la clasificación socioeconómica. Ahora, ¿cuál es el objetivo para validar toda esta información? Es verificar los tres criterios y que la persona las cumpla fehacientemente. Acá se describe todas las entidades que nos dan, nos proveen información para identificar estos requisitos, lo cual determina que un usuario sea excluido, sea ingresado, o que siendo ya usuario continúe y sea parte del padrón de usuarios. El proceso de la elaboración del padrón, como ya lo hemos visto de manera general, es una consolidación inicial de la información que nosotros tenemos, que solicitamos a las entidades, y también versus a la determinación de vacantes. Dentro de la evaluación del padrón, ya hemos mencionado de que salen personas por distintos motivos y que tras la generación de estas vacantes nosotros tenemos que darle prioridad a las personas que están en cola de espera a través de estos 8 criterios de priorización. Y finalmente se aplican estos criterios y las personas, las que alcanzan las vacantes, ingresan al padrón de usuario. Y la prioridad, como ustedes han podido ver dentro de estos 8 criterios de priorización, son la infancia, la niñez, la adolescencia, los adultos mayores y también las mujeres, por las políticas nacionales que tenemos. Eh, Esto es a grandes rasgos lo que es la elaboración del padrón. Ahora, como ya yendo a cerrar un poco este tema que nos ha tocado desarrollar el día de hoy, les quiero presentar acá una línea de tiempo. Esta línea de tiempo nos detalla de manera muy resumida
los 60 días que nosotros tomamos para poder hacer la evaluación de nuestros usuarios. Todo empieza con la información que nos provee el MINSA. Posteriormente a ello, nosotros armamos nuestro nominal de afiliaciones, que le llamamos así, para pedir requerimiento de información a las entidades. Esto más o menos se da la primera semana. A la segunda semana nosotros revisamos todas las solicitudes de afiliación presentadas por nuestros aliados estratégicos o por mesa de partes que llegan acá al programa para poder determinar la validez de estas y que cumplan los requisitos. Para esto nosotros ya hemos requerido información a las diferentes entidades públicas o privadas y básicamente al día 24 estas nos están respondiendo y nos están emitiendo las bases de datos respectivas para determinar la situación de nuestros usuarios y potenciales usuarios. Básicamente al día 27 nosotros hacemos el cierre de la afiliación. ¿Esto qué quiere decir? Que cerramos todos los registros de las alertas y ya tenemos toda la información de las entidades para poder empezar el procesamiento de la información. Al día 36 nosotros ya debemos haber culminado con el proceso inicial de estas bases de datos, del cruce de información, y tenemos nuestra generación del padrón preliminar. ¿Para qué nos sirve la generación de padrón preliminar? Es acá donde nosotros hacemos coordinaciones con el Banco de la Nación. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos abrirles cuentas a las personas que van a ingresar al padrón de usuarios. Uno de los requisitos es de que luego, inmediatamente después de que se haya aprobado el padrón de usuarios, al término de 48 horas ya debería estar la transferencia monetaria en las cuentas de los usuarios. Entonces, es aquí donde nosotros hacemos la creación de cuentas para que esto no sea una limitante al momento de aplicar y cumplir con la resolución de dirección ejecutiva que aprueba el padrón de usuarios. Al día 52, más o menos, nosotros tenemos nuestra generación de padrón final, ya sin ninguna observación, ningún pendiente y con la base de datos ya cruzadas y con la etiqueta que le corresponde a cada ciudadano que forma parte de la lista de afiliaciones. Algunos serán usuarios, algunos serán reincorporados, algunos serán nuevos usuarios, algunos serán desafiliados, pero ya tenemos el resultado final al día 52. Luego nosotros ya hacemos trabajo de gabinete al hacer todos los informes que iban a sustentar este nominal de usuarios, para que luego al día 58 la dirección ejecutiva evalúe toda esta información, estos informes que nosotros hagamos y pueda hacer mediante acto resolutivo la aprobación de nuestro padrón de usuarios. Y luego de este padrón de usuarios viene el giro, como les digo, al día 58, al día 59, ya viene la transferencia monetaria. Y también nosotros enviamos los padrones, el resultado del listado, a otras entidades con la finalidad de que este sea socializado y sea difundido a través de estas instituciones y nuestros aliados estratégicos a la población y puedan tomar conocimiento sobre todos los nuevos usuarios, aquellos que hayan ingresado de oficio, que ya son miembros o son usuarios de nuestro programa. Y bueno, acá ya viene la parte de gabinete, que es la reinstrucción de abonos hacia el Banco de la Nación y termina el día 60 y nosotros iniciamos nuevamente el proceso de afiliaciones y de elaboración de padrón. Esto básicamente es una línea de tiempo muy didáctica que nos ha ayudado a comprender el tema de hoy. Bueno, entonces ahora vamos a abrir la sala a través del chat y vamos a pedirle a Giovanna que nos lea cada una de las preguntas para poder nosotros absolver sus dudas y esperemos de que esto haya quedado claro. Bien, profesor. Sí, ahorita vamos a ver las preguntas. Eh, Invitamos a los participantes en estos momentos a realizar sus preguntas a través del chat para que aquí el doctor Yuri pueda dar respuesta a sus dudas o consultas que tengan en la clase.
Me parece que todo ha quedado claro. Por favor, Ya hay ahí una pregunta. a ver, vamos a ver. Sí, vamos a ver. La pregunta nos dice, gracias, primero agradece y dice, ¿qué sucede con aquellos usuarios que presentan una discapacidad severa que limita su capacidad de decidir o tomar decisiones? Bueno, dentro del ámbito de nuestro tema que nos ha tocado el día de hoy, generalmente el familiar es el que acciona toda esta voluntad de que esta persona con discapacidad severa y que no puede expresar voluntad sea parte del programa. Entonces son los familiares o los cuidadores aquellos que toman conocimiento del programa y que de repente van, se acercan y presentan la solicitud de afiliación. En el caso de que sea un ciudadano en estas condiciones que acaba de escribir la pregunta y que haya ingresado al padrón de usuarios por una afiliación de oficio, eso quiere decir que no haya presentado su solicitud de afiliaciones, nosotros nos ponemos en contacto con los familiares de este ciudadano para poder nosotros activar el procedimiento de autorización del cobro. ¿Eso qué quiere decir? Que si esta persona no puede manifestar su voluntad y los familiares se han acercado al programa para poder ser beneficiarios del servicio que les damos, nosotros les damos las facilidades para que a través del usuario, mediante el mecanismo de autorizado para el cobro, pueda efectivizar el cobro de la pensión para estos usuarios. Gracias. Hay otra pregunta aquí que nos dice, ¿cómo se evalúa si realmente la pensión está contribuyendo a mejorar la calidad de vida o qué indicadores son considerados? Les había hablado de que nosotros tenemos dos procesos misionales, uno que es la entrega de la pensión y el otro proceso misional que es el acompañamiento. El proceso misional de acompañamiento es el que se encarga de verificar esta situación a través del acercamiento no solamente al usuario, sino a sus familias. Muchas veces se ha detectado lamentablemente que los familiares, los cuidadores, no hacen uso de la pensión hacia o para el ciudadano que lo necesita, que es la persona con discapacidad severa, sino que lo destinan para otros fines o simplemente no se lo entregan. Entonces, nosotros, ha habido casos que se ha detectado esta situación y nosotros también nos hemos constituido. ¿Para qué? Para cambiar a la persona que está autorizada para el cobro, una persona más allegada que pueda darle al ciudadano la pensión y que realmente ésta sea utilizada para el fin que ha sido entregada. Entonces, tenemos esos mecanismos. También les había descrito de que tenemos limitación en campo, pero este mecanismo del acompañamiento también lo utilizamos a través de las OMAPETs y otras entidades que también ven este tema de la discapacidad, como son CONADIS y muchos otros aliados estratégicos. Esperemos de que a medida que pase el tiempo se nos apruebe el presupuesto para tener presencia a nivel nacional. Vale decir de que hay otros programas más con mayor presupuesto que nosotros, como son el programa Juntos y el programa Pensión 65, que ellos sí tienen presencia en territorio a través de los gestores territoriales, gestores sociales, gestores de campo a nivel nacional. Pero mientras tanto, nosotros tratamos de articular con los aliados estratégicos para poder hacer el seguimiento del destino que tiene la pensión no contributiva. Gracias por su respuesta. Hay otra pregunta que dice, bueno, agradece primero la ponencia y nos dice, ¿por qué motivos se puede sacar a un beneficiario? Bueno, básicamente la persona sale del padrón de usuarios por el incumplimiento de uno de los tres requisitos. Eh, Hay reportes que nos pasa el MINSA de que una persona que en un momento tenía la certificación de discapacidad severa, ahora el MINSA nos reporta que ya no tiene discapacidad severa, sino que gracias a los tratamientos, gracias de repente a algún mecanismo aplicado por salud, han pasado de discapacidad severa a discapacidad leve.
Puede ser, por ejemplo, de que una persona que no tenía una pierna le pusieron una prótesis y esta ha mejorado su condición. Entonces, ahí, al cambiar su clasificación de discapacidad severa a discapacidad media o leve, sale del programa. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, lamentablemente, es cuando la persona fallece. El, si bien es cierto, la persona tiene el cuidador y tiene una familia detrás, pero el fin de la pensión es otorgarle a la persona con discapacidad severa. Entonces, cuando nosotros obtenemos la información que lamentablemente este ciudadano ha fallecido y es parte del padrón de usuarios, también sale del padrón de usuarios. Eh, el otro requisito es, el requisito 2, es de que esta persona de repente con la información que nosotros pedimos, ha sido beneficiario de un seguro privado o que de repente lo haya inscrito en salud o que de repente haya sacado un RUC y que esté generando ingresos económicos a través de este RUC. Entonces, nosotros al recibir esta información ya no cumple el requisito 2 y también lo sacamos, lo separamos del padrón de usuarios. Y finalmente está el requisito 3. El requisito 3 es la clasificación socioeconómica. Ya habíamos hecho el ejemplo y lo vuelvo a repetir. Es aquel ciudadano de que teniendo la clasificación socioeconómica de pobre o pobre extremo, el, el SIS, perdón, el OFICE, eh, permanentemente hace una evaluación y revaluación de la condición socioeconómica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por lo general es cada 6 meses hace una nueva reevaluación de este ciudadano y resulta que ya no está dentro del cuadro de pobreza o pobreza extrema, sino ha pasado a ser no pobre, ¿no? Por distintos criterios que son propios del CISFO. Entonces, al pasar esto, el ciudadano ya no cumple el requisito 3 y es separado del padrón de usuarios. Estas serían las condiciones por las cuales pasa esta situación. Gracias, gracias por su respuesta. Siguen las preguntas y una de las preguntas que dice es, los niños y jóvenes que están en centros de acogida residencial especializados, ¿están dentro del programa Contigo? En algún momento han estado y algunos siguen estando todavía, pero acá tenemos un tema muy particular. Muchas veces estos centros, estos CAR, que es como se les llama centros de acogida, eh, son públicos o son privados. En el caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también tiene estos centros, pero resulta que la subvención que les otorgan a estas personas es mayor de la que nosotros le otorgamos. Hemos tenido coordinaciones con ellos y ellos le otorgan cada mes con todos los servicios que le dan, pues hasta triplican o quintuplican el presupuesto que nosotros le damos, ¿no? Y muchas veces no lo pueden cobrar. ¿Por qué? Porque tenemos un marco legal que los ciudadanos, los usuarios que están dentro de estas instituciones tienen que tener un usuario, un autorizado para el cobro, que por lo general ha sido el director o la persona que dirige estos centros. Pero en algún momento ha habido casos de que esta persona tenía 15 o 20 personas con discapacidad severa, de las cuales él era el autorizado para el cobro. En el caso de un centro privado, esto no ha llegado a ser beneficio para estos ciudadanos y han cambiado de director y lamentablemente se fue con todo el presupuesto para esto. Entonces nosotros estamos constantemente viendo los mecanismos para salvaguardar los intereses tanto del Estado, del erario nacional, como el fin para el cual este fue creado, que es darle la protección a las personas con discapacidad severa. Y para resumir y terminar con la pregunta, son pocos los usuarios que tenemos dentro de estos centros de acogida. Gracias, gracias por su respuesta. Aquí hay otra pregunta que nos dice, ¿por qué a algunas personas con discapacidad severa les demora en salir la pensión hasta incluso les tarda un año a más, pese a contar con todos los requisitos solicitados? Bueno, es por lo mismo que acabamos de explicar. Nuestra población objetivo es más o menos 388.000 personas a nivel nacional, de las cuales nosotros atendemos a 142.771, que es poco menos de la mitad.
¿Esto por qué? Por el aspecto presupuestario. A nosotros se nos asigna ese presupuesto y esto cubre para esa cantidad de personas. Y también hemos hablado de que hay personas, como dice la pregunta, que cumplen los tres requisitos y que están en cola de espera. Ahora viene acá, ¿por qué la demora? Hemos hablado también de la priorización. De ahí ciudadanos que viven en zonas declaradas priorizadas por diversos mecanismos legales, ya sea por BRAE, zona de frontera, Guayaga, ahora que están las lluvias, etcétera, etcétera, etcétera. Y también por el tema de la edad, niños, mujeres, adolescentes y mayores de 60 años. Supongamos que hay una persona que tiene 28 años y que sea varón. Como ustedes han visto, lamentablemente no estaría dentro de la priorización. Ahora, nosotros hemos dicho también de que tenemos unas vacantes que se generan cada 2 meses a la elaboración del padrón, que estamos dentro de los 1.200 a los 1.400 personas o vacantes que se generan. Y nosotros tenemos una cola de espera actual al 25 de marzo. Nosotros tenemos una cola de espera de 95.505 personas que cumplen los requisitos, pero que no hay presupuesto para poderlas incorporar al padrón de usuarios. Entonces, el ejemplo que le acabo de dar, esta persona se va a demorar un poco en poder ingresar al padrón, no, no un poco, se va a demorar, ¿no? En ingresar al padrón, porque de repente no está calzando dentro de de los niveles de priorización, ¿no? Al respecto, de repente surgirá una pregunta y quiero anticiparme. ¿Y qué es lo que hace el programa para contrarrestar esta situación? Nosotros año a año nos venimos justificando y pidiendo la ampliación de nuestro presupuesto para atender a más personas y poder lograr el objetivo de atender a toda nuestra población objetivo. Es tanto así de que durante el programa ya tiene 10 años, este año en agosto cumplimos 11 años, y el programa empezó con 404 usuarios el 2015. Y a lo largo del tiempo hemos ido ampliando nuestra base presupuestal y hemos llegado al número de 142.771. Pero no es suficiente, no podemos abarcar a toda la población. Ahora, en este año, que es año electoral, tenemos ya en el Congreso una solicitud para la ampliación presupuestal, porque esto se hace a través de un mecanismo legal, de un decreto de urgencia, de una ley, que nos pueda permitir ampliar nuestra base de potenciales usuarios y usuarios al final, ¿no? Esperemos llegar para el año 2000, fines del 2026, a casi más de 20.000 usuarios más. Y esperemos que con el siguiente proceso electoral, la voluntad del que sea elegido presidente sea atender a nuestra población de usuarios con discapacidad severa y pueda ampliar mucho más esta base, ¿no? Esa es la razón por la cual las personas están tiempo en la cola de espera y de repente no puedan ingresar en el menor tiempo posible. Gracias, gracias por su respuesta. Ahora preguntan sobre las zonas rurales dispersas. Dice, ¿cómo aborda el programa con respecto al registro de discapacidad severa en zonas rurales dispersas, donde el acceso a establecimientos de salud para la certificación es casi nulo? Bueno, acá debo hacer una aclaración. No nos confundamos. La misión del Programa Nacional Contigo no es hacer un registro de las personas con discapacidad severa. Ese registro lo hace el Ministerio de Salud a través de las instituciones, ya sea postas, hospitales, donde haya un médico certificado. O sea, tiene que haber un médico certificador, el cual pueda diagnosticar y ver la situación del ciudadano y determinar a través de un certificado que tiene un diagnóstico de discapacidad severa. Entonces, eso nosotros no lo hacemos, ¿no? Creo que no, esta pregunta la deberíamos trasladar al Ministerio de Salud, si bien es cierto en estas zonas rurales muchas veces hay postas o a veces no hay, o si hay postas de repente no hay médicos, y si estamos hablando de un médico certificador, que muchas postas rurales no tienen ni un médico, solo una enfermera, va a ser imposible, ¿no? Entonces, esta es una problemática coyuntural a nivel nacional que no depende del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y mucho menos del programa Contigo, ¿no? De repente nosotros
tenemos mucho que articular, pero ya dentro del aspecto funcional de cada pliego, creo que nosotros poco podemos hacer, ¿no? Siempre nosotros recogemos estas inquietudes a través de nuestros aliados estratégicos y hasta el año pasado nosotros hemos hecho campañas de certificación de personas con discapacidad severa, pese a que no es nuestra función. Hemos requerido a través de las direcciones regionales en distintos departamentos a nivel nacional, hacer campañas. ¿Para qué? Para que nuestro programa vaya a hacer visitas a estos lugares alejados, llevando ayuda y también llevando un médico certificador. Entonces, hemos hecho acciones, pese a que no es competencia de nosotros, pero es nuestro pequeño grano de arena que nosotros podemos hacer. Y esto depende también de año a año, las estrategias que en su momento la gestión que dirige el programa pueda incorporar y pueda implementar, de repente para poder seguir haciendo estas campañas o de repente ver otra forma mucho más eficiente y más eficaz de llevar a un médico certificador en discapacidad a estos pueblos alejados, pero como le digo, la función principal es del Ministerio de Salud. Gracias por su respuesta. También hay una pregunta donde señalan cómo certifican que una persona ha fallecido, ya que ahora se ve que hay muchas defunciones falsas por parte de la RENIEC. Bueno, esto es similar a la pregunta anterior, ¿no? La entidad en el país que certifica que es competente respecto al hecho del fallecimiento y a su registro y a su legalidad es la RENIEC. Acá, si bien es cierto, hay una suspicacia de la falsedad, pero a diferencia de otros mecanismos, esta tendría que mejorar, ¿no? Y es la más eficaz que hay, ¿no? Pero tiene también sus particularidades y sus desventajas. ¿Qué es lo que pasa? El registro del fallecimiento en nuestro país lamentablemente resulta ser potestativo. ¿Esto qué quiere decir? Volvamos al ámbito rural. Una persona que fallece en el ámbito rural, muchas veces agarran y los familiares lo entierran y no comunican el hecho ni al juez de paz, ni al distrito que les corresponde, y mucho menos se acercan a las oficinas de RENIEC. Ha habido casos que nosotros nos hemos enterado después de 2 años de que la persona estaba fallecida y que tampoco RENIEC tenía el registro, ¿no? Acá nosotros estamos también haciendo un análisis porque por lo general el primero que toma contacto del hecho del fallecimiento no es la RENIEC, es algún centro de salud o algún juez de paz. Entonces, también estamos nosotros viendo la forma legal de presentar proyectos de ley para que esta situación cambie y de que este hecho no sea un hecho potestativo de los familiares del ciudadano, sino que esto sea automático, pero tenemos que buscar una entidad que tenga una presencia a nivel nacional, ¿no? Y bajo los análisis y los estudios que estamos haciendo, estos recaerían ya sea en el Ministerio de Salud a través de las postas o centros de salud o también a través de un juez de paz que todos los anexos y distritos lo tienen, ¿no? Hay muchas cosas que hacer dentro del Estado peruano. Ustedes que son estudiantes de fines de ciclo que ya van a terminar la carrera, les toca un reto muy importante y muy interesante, ¿no? Ya sea si optan por la carrera pública, que en realidad es muy bonita, ¿no? Que ha venido de repente muy a menos por algunos factores que ya todos conocemos y que no es necesario mencionar, pero que en realidad es la vocación de servicio que se da hacia el ciudadano. La política nacional de modernización del Estado y todas las bases de las políticas a nivel nacional, el eje principal y el fin principal es el servicio al ciudadano. Entonces, nosotros, con nuestro grano de arena y cuando nos toque, podríamos mejorar estas estrategias, ¿no? Y es un tema de largo aliento. Bien, otra de las preguntas que aquí nos hacen esta noche es, ¿qué tipo de apoyo concretos ofrece para personas con discapacidad intelectual? Eh, la discapacidad es un tema amplio.
Dentro de la discapacidad ya hemos expuesto de que hay tres niveles, pero dentro de estos tres niveles hay una infinidad de diagnósticos. Bueno, hay la discapacidad que acabo de mencionar, la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, la discapacidad del habla, la discapacidad motora, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente nosotros nos centramos en el apoyo y el servicio de la subvención económica de la pensión no contributiva. Eh, pero esto es solamente un pequeño grano de, de- de arena que se puede decir para darle a estas personas, porque hemos tenido y tenemos estudios a nivel de OEA de que el costo de la discapacidad es mucho mayor del ciudadano que no padece esta condición. Si ustedes se ponen a pensar cuando una persona con discapacidad se quiere trasladar y esta de repente usa una silla de ruedas o simplemente no se puede movilizar, pero se tiene que trasladar por temas médicos, por X motivo. El costo del traslado, pues no es un bus del metropolitano que te cuesta 3.20, no es un bus cualquiera que te puede cobrar menos de 5 soles, sino que tiene que tomar una movilidad particular, un taxi, y esto eleva el costo de solamente movilizarse. Ahora vayamos a ver los otros aspectos de su vida cotidiana, los accesorios que tiene que usar, de repente los utensilios especiales que tiene que usar, la atención que se le tenga que dar dentro de su lecho donde está postrado, el cual no se puede levantar, sin tomar en cuenta de que a veces hay personas que necesitan trabajar en el entorno familiar para poder generar ingresos al hogar y que de repente necesitan un cuidador. Hay pocas personas a nivel nacional que están capacitadas para ser cuidadores. En nuestro programa, el proceso misional de acompañamiento también tiene un área destinada a capacitar a estas personas, ya familiares directos, respecto a la adecuada labor para cuidar a una persona que sufre de esta condición. De tal manera que también esto contribuye a abaratar el costo del día a día y del mantenimiento y la sostenibilidad de familiar o alguien que sufre de esta discapacidad. Este también es un tema amplio y tenemos también mucho que hablar de este tema. Y no solamente es el programa contigo, sino que hay otras instituciones que también pueden converger para poder contribuir a que mejore esta situación. Gracias. Tenemos una última pregunta donde nos dice, ¿podría existir un conflicto entre pertenecer al programa Contigo y también ser beneficiario de otro programa social como Pensión 65? Bueno, sí, también hemos hablado de eso y a manera de recordar, sí hay, porque tanto nosotros somos Programa Nacional de Entrega de la Pensión No Contributiva y es Pensión 65. ¿Eso qué quiere decir? Que si un usuario que nosotros evaluamos es usuario de Pensión 65, este ya estaría incumpliendo el requisito de dos, que es que el ciudadano sea beneficiario de una subvención económica que da el programa Pensión 65. Y como también dije que es viceversa, cuando el programa Pensión 65 evalúa a un ciudadano y este detecta que es usuario de nuestro programa contigo, también no lo acoge, ya, o no es parte del padrón de usuarios. Entonces, de acuerdo a la legislación, sí hay un conflicto, ¿no? Y también mencioné de que nosotros hemos presentado ya un proyecto de ley, el cual está en el Congreso, con otras instituciones como CONADIS, para que este requisito 2 que es un ingreso, no sea una limitación para que la persona con discapacidad severa, en el caso de nuestros usuarios, sea una limitante para que pueda ingresar al padrón, porque como les acabo de explicar, el costo de la discapacidad severa es mucho mayor de aquel ciudadano que no cumple o que no tiene esta condición. Entonces, esperemos de que esta legislación que ya está en el Congreso no siga pasando el tiempo y pueda acogerla de tal manera que en un plazo muy corto esto no sea una limitante, ¿no? Y de repente que el ciudadano pueda generar ingresos para poder llevar su condición o de repente recibir apoyo de otras instituciones y otras entidades, tanto públicas y privadas, y que esto no sea un elemento de rechazo
o de ser separado o ser limitado de pertenecer al programa. Bien, ya no hay más preguntas y agradecemos al doctor Yuri Frank Álvarez por la sesión brindada el día de hoy y a todas y a todos por la participación que han tenido en estos momentos. Doctor, no sé si tiene algunas palabras finales para los participantes. Bueno, sí, dentro de la reflexión que les hacía y quiero hacer hincapié en esto, nuestro país necesita mucho de las personas como nosotros que estamos reunidos ahora, ¿no? Y sobre todo de aquellos que son parte del auditorio, que están a puertas de salir de una carrera universitaria. Si bien es cierto, es un gran logro para nosotros y nuestra familia terminar una carrera universitaria, pero también es un reto en el sentido de que nosotros nos debemos a nuestro país, nos debemos de repente a la ciudadanía que tiene alguna condición de desventaja. Entonces es ahí donde de repente quisiera tocar su sensibilidad. Nosotros, bueno, yo ya tengo cierto tiempo en esta vereda de la vida y ustedes están por salir. Creo que se les avecina una gran oportunidad de volcar todos esos conocimientos y contribuir a nuestra sociedad, que mucha falta lo hace. Esto es por una sensibilización. No necesariamente nosotros tenemos que pasar por una condición adversa para darnos cuenta de que hay carencia, hay necesidad, y que no necesariamente nosotros tenemos que tocarnos el bolsillo para de repente estar repartiéndolo cada vez que nosotros nos desplazamos por la calle o cada vez que ingresemos, no sé, a un culto o a una iglesia. Creo que la contribución más importante es nuestra condición de tener una carrera y poderla volcar también hacia nuestro país. Esta es una pequeña reflexión que les hago. Les auguro muchos éxitos al culminar su carrera y cuando sean profesionales también. Y están invitados para de repente visitar nuestro programa y puedan ustedes saber más de nuestro trabajo hacia los ciudadanos y a nuestra población con discapacidad severa. Muchas gracias por la oportunidad, gracias por haberme invitado a este espacio y bueno, vamos a compartir una fecha más y espero que en adelante podamos seguir compartiendo este tipo de experiencias muy gratas. Gracias. Muchas gracias, doctor Yuri. Gracias nuevamente a los participantes. Y bueno, como ya lo mencionó el doctor Yuri, tenemos nuestra siguiente sesión el día miércoles 21 a las 6 de la tarde. Así que pedimos que puedan ingresar puntualmente. Asimismo, también poder ingresar a la plataforma virtual y revisar las sesiones asincrónicas que ya están en la plataforma. Muchas gracias nuevamente con todos. Que tengan buenas noches. Y los participantes, por favor, recuerden al salir de la sala llenar la encuesta de satisfacción. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches.